Bueno, en este capítulo de las Sabas de Pitágoras vamos a ver a un personaje que quizás como en la historia de la filosofía no se encuentra propiamente, pero a lo largo de estos capítulos que vendrán a continuación, en donde veremos algunos expositores del pensamiento latinoamericano, veremos que propiamente no figuran en la historia de la filosofía occidental, y en parte por lo que este autor, que es Octavio Paz, nos va a decir a continuación. Pero primero habría que recalcar que para la historia del pensamiento latinoamericano ha sucedido que no ha asimilado propiamente la forma de Occidente, porque en América Latina no existió la misma historia que en Europa, por lo tanto su pensamiento tiene que ser distinto. Pero no significa que sea menos valioso, sino que tiene la misma valía, pero es diferente. Muy bien, pues este apartado de Los laberintos de la soledad de Octavio Paz, que se llama Los hijos de la Malinche, retratan prácticamente la historia de México y propiamente de los mexicanos. Pues bien, Octavio Paz comienza diciendo que los seres humanos son una civilización que puede parecer tan extraña o tan curiosa para los occidentales como para ellos son los chinos u otras culturas orientales como la hindú. Bueno, los mexicanos son de cierto modo también tan curiosos porque también son de cierto modo cerrados al exterior y en su propia tradición tienen interpretaciones ya sea de la vida, de la historia o de sus propias leyendas que son tan particulares, a pesar de que en algún momento México fue conquistado por España. Pero aunque ese acontecimiento haya acontecido, México tiene tradiciones que para los occidentales resultan a veces extrañas por su particular singularidad. A ese respecto también habría que aclarar que para Octavio Paz los mexicanos tienen dos principales ascendentes. El primero es Cuauhtémoc y el segundo es la Malinche. Pero con estos dos ascendientes que tienen los mexicanos, Octavio Paz lo que quiere es retratar cómo es que son los mexicanos. Pues bien, Cuauhtémoc se toma desde México como un héroe, de cierto modo un héroe nacional, aunque propiamente México no existía como nación como lo es hoy en día en la época de Cuauhtémoc. Pero se toma como héroe nacional por la contribución y la lucha que hubo contra los españoles. Pero la Malinche es tomada como una figura de traición porque se entregó a Cortés y Cortés la utilizó para engañar a los mexicas y con ello saquear el territorio mexicano. Por lo tanto, aquí ya comenzamos a ver que hay un cierto aire de estar chingado algo. Es decir, en la cultura mexicana el estar chingado algo es como el estar jodido, el estar saqueado, el estar, por así decirlo, amolado. Y esto es descendencia propiamente de la Malinche. ¿Por qué? Porque ella fue, en términos de la historia, la que permitió que los españoles se chingaran o saquearan a los nativos mexicanos. Pues bien, a todo esto habría que subrayar que Octavio Paz nos menciona que cuando dice que somos hijos de la Malinche, cuando la Malinche fue la que permitió que se chingaran a los mexicanos, también hace paréntesis y dice que por lo tanto también somos hijos de la chingada. Es decir, hijos de la Malinche, de la Eva mexicana, porque a través de ella nació nuestra cultura. Pero el mexicano, según Octavio Paz, está tan traumado con su historia que no quiere ser ni indio ni español. Es decir, no quiere ser ni mestizo, ni criollo, ni nada de nada. Entonces, el mexicano, al estar traumado con su pasado, porque le parece vergonzoso
lo que hace es crear a un hombre nuevo, totalmente general, que prácticamente no tenga ascendencia, es decir, que haya aparecido de la nada. Y en este sentido también la chingada ayuda a comprender que también la chingada se interpreta como algo muy lejano, algo que está indeterminado, en lugar donde conviven las cosas que ya están, por cierto modo, amoladas, pero que no se sabe de dónde es ese lugar. Por eso es de que al ser hijos de la chingada somos hijos de la nada propiamente, y a la vez de ese pasado que se quiere olvidar. ¿Por qué? Ya sea por vergüenza, por no querer ser reconocidos, como que en algún momento alguien más nos vino a joder. En este caso, pues vendría siendo el Imperio Español con la colonia. Pero esa denominación como ser hijos de la chingada, como ser mexicanos, aparece apenas en la Reforma, en los tiempos de Juárez, cuando se estaba creando una identidad nacional. Porque bien, o sea, nosotros conocemos países como es el Reino de España, en donde conviven demasiados grupos que a veces no se sienten parte del territorio nacional, como pueden ser los catalanes, los vascos, los gallegos, entre otros grupos españoles. Pero en México se quería evitar esa separación de grupos, de que digamos yo soy tal, con tal denominación y yo soy de este otro modo, entonces ya no podría existir un México, un solo México. O al menos como se quería hacer pensar que había un solo México, cuando en realidad hay muchos Méxicos, porque hay muchas realidades en el territorio mexicano actualmente. Pero bueno, en los tiempos de la Reforma se quería pues unificar, que todos fuéramos una sola identidad nacional. Y con eso nace el mexicano, pero nace de la chingada porque nace de la nada. Nace de ese pasado doloroso de saqueos y violaciones que se quiere olvidar. Así pues, el mexicano, al estar tan solitario, y México también al estar tan solitario, no tienen propiamente hacia dónde mirar más que hacia sí mismos. Por eso es de que al cerrarse, es decir, al querer negar ese pasado que es doloroso, México se cierra para sí. Y por eso es de que Octavio Paz menciona que para los occidentales somos tan curiosos así como los mismos chinos o los indios, porque nuestra sociedad, además de estar cerrada para los extranjeros, también está cerrada entre los propios mexicanos. Pues al cerrarse entre los propios mexicanos, se diferencia entre aquellos que chingan y entre aquellos que son chingados. Y como todo mundo quiere chingar, pues entonces todo mundo se cierra porque no quiere ser chingado por el otro. Así que también para los propios mexicanos, la mexicanidad es tan desconocida y se vive de modos tan diversos, porque se cierran entre ellos, o bueno, al menos entre nosotros, por ese temor a también sufrir ese mismo dolor de ese pasado aún no asimilado por mismos mexicanos que se encuentran, claro, dentro de nuestras fronteras. Así pues, Octavio Paz menciona que el mexicano y la mexicanidad se definen como la ruptura y la negación. Ruptura con la madre, es decir, con nuestro pasado, con nuestra historia, con esa historia dolorosa de saqueos por parte de los reinos de Castilla, y también de negación ante esa misma historia, ante no querer reconocer que ese pasado, es decir, que también la Malinche, además de Cuauhtémoc, es parte de nuestra historia. Por lo tanto, el mexicano, al querer negarlo y romper con ese pasado tan doloroso, aparece de la nada como un hombre general, es decir, como un hombre con historia, pero que ha decidido olvidarla y romper con ella para no recordar y no querer reconocer ese pasado, pero que incluso al no querer reconocerlo, no puede terminar de resolver aquellos dolores que vienen desde la época de la conquista
y que por lo tanto están tan presentes hoy en nuestros días. Después de este episodio de las habas de Pitágoras, donde Octavio Paz nos ayuda a comprender en qué consiste la mexicanidad, cuéntanos en los comentarios qué piensas acerca de que la mexicanidad se define a través de la ruptura y de la negación